Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que vamos a comenzar con los comentarios que ha producido en la escena política nacional, eh, las congratulaciones que le envió el Partido Comunista a Maduro por su fantástico, inesperado triunfo en las elecciones del Congreso el domingo pasado. Eh, Consideró el Partido Comunista que este evento se había celebrado de manera impecable, ante lo cual emergió Belolio, el portavoz del gobierno, y algunos, no muchos políticos de la izquierda, a excepción por supuesto del Partido Comunista, a criticar esto. Y lo que dijo, me parece que fue precisamente, sacó a relucir esto Belolio, eh, de que el Partido Comunista consideraba impecable, como diciendo, ¿impecables en qué? Bueno, yo diría que efectivamente fueron impecables. Fueron impecables en el sentido de que se atuvieron estrictamente al protocolo que para estos eventos tiene el Partido Comunista en todas partes. Es decir, solamente hay una opción a elegir. Los candidatos han sido nombrados a dedo por las autoridades superiores y entonces se obtiene un éxito estruendoso. Y la oposición no existe o ha sido prohibido su ingreso por las maneras directas o indirectas, o simplemente no tiene existencia en ninguna clase, de manera tal que efectivamente fue impecable. Fue impecable, no hubo ningún elemento democrático que perturbara una elección así. Se atuvieron totalmente el concepto comunista de lo que es una elección. Los acusan de no creer en la democracia. No es que no crean en la democracia. Lo que pasa es que creen en una democracia distinta. Todavía me imagino que en el Partido Comunista, cuando hay procesos internos, se habla del centralismo democrático. Ustedes dirán, ahí hay una contradicción, no se puede ser centralista en todos los sentidos que esa palabra entraña, de algo que está concentrado en un punto que es el centro, y al mismo tiempo ser democrático, que más o menos inspira la idea de distintas cosas que están separadas, que tienen diferentes visiones. Pero esa es la lógica que también retrató en su novela 1988 George Orwell. Esa es la lógica de los comunistas. Para ellos la democracia, tal como la entiende usted o yo, no tiene mucho sentido en una sociedad donde ya supuestamente en una sociedad comunista o que va para allá, se han superado las diferencias de clase. Y como no hay clases, no hay intereses distintos. Y como no hay intereses distintos, no tiene sentido que hayan partidos distintos que compitan por los votos de la ciudadanía. Y eso ya ha sido superado, ha sido dejado atrás. Todo lo que interesa es elegir entre las personas, que ya en realidad las eligió el Comité Central del Partido Comunista, pero eso es un detalle. Elegir entre qué personas de este partido único, que los representa a todos, que representa a toda la sociedad, podrían ser las más óptimas, las mejores, para cumplir con las funciones de esta sociedad que ya no hay diferencias de clase y que por lo tanto no necesita distintos partidos. Eso es lo que le dirían. Esa es la democracia en la que creen. Ahora, el problema es de nosotros que no creemos en esa democracia. No creemos que exista desde luego una sociedad sin clases en el sentido, tal vez sin clases como las definen los marxistas, pero usted define las cosas de cierta manera y con eso no es suficiente para exorcizar la realidad, ¿no es cierto? Las sociedades generan todo el tiempo distintas agrupaciones. Básicamente, para simplificar, la diferencia inevitable y que se genera en toda sociedad, incluso las más pequeñas, entre la élite que dirige, que maneja y los demás. En el Partido Comunista y en las sociedades comunistas esa élite ha existido siempre. Incluso tenía un nombre. En la Unión Soviética, a la élite, o sea, a los que estaban en los cargos superiores del Partido Comunista, medios superiores para arriba, los que dirigían los grandes complejos industriales,
los líderes militares, incluso algunas personas que podían haberse destacado en otros campos. Esos formaban parte de una élite que se llamaba la nomenclatura. Nomenclatura. Pero claro, si usted ya ha definido previamente que las clases solamente son aquellas agrupaciones que tienen distintas posiciones en relación a los medios de producción, y a su vez ha definido los medios de producción y la economía de determinada manera, obviamente que si la realidad ya no se adecua a esa manera muy particular, muy cerrada, muy sesgada con que usted la vio, obviamente que esas entidades desaparecen. Así que, claro, Heraldo Muñoz, que entiendo que es candidato a la presidencia, o alguna vez dijo que no había desechado esa idea, y el señor Maldonado, que preside el Partido Radical, usaron incluso la palabra vergüenza, dijeron que esto era una vergüenza. Yo aquí también quiero hacer una corrección, no es ninguna vergüenza para los comunistas, yo diría que es un acto de agradecimiento, ¿no? Le deben tanto a Maduro. O sea, no creerán ustedes que el Partido Comunista solamente funciona gracias a las inversiones que tienen, y tienen inversiones bastante importantes. Se requieren otros apoyos también, por supuesto, espirituales, pero al contado, eso sí. Y son agradecidos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir respecto al acto electoral celebrado por el régimen de Maduro, sino que fue maravilloso, fue impecable, felicitar al hombre? Obvio, sí. Donde pecatas meas, dicen, ¿no? Maldonado incluso fue aún más lejos que Heraldo Muñoz. Entró a asociar lo que pasó en Venezuela con lo que podría pasar en Chile y dijo que el modelo venezolano, o sea, no el modelo venezolano, el modelo madurista, porque Venezuela no tiene la culpa de esto, es víctima de Maduro, no es el actor, no es el protagonista de esto. El modelo, llamémoslo entonces madurista, representaría más o menos lo que sería la eventual opción de Jadwe, que es comunista. Un hombre además, como ya lo conocemos, bastante irascible, como corresponde a sus orígenes, ¿no? Es una agrupación de gente muy, muy irascible, muy sanguínea, ¿no? Muy colérica. Así es que, bueno, eso es. El Partido Comunista celebró entonces el triunfo de Maduro, como en otras oportunidades le ha mandado saludos al dictador de Corea del Norte cuando cumple años, por ejemplo. Se le mandan saludos, también hay cosas que se le deben. Y me imagino que el Partido Comunista chileno también está muy preocupado de seguir las conmemoraciones, los cumpleaños, los santos, los santos, que puedan haber en las capas superiores del Partido Comunista chino, que también por ahí hay cosas que agradecer, ¿no es cierto? Así que, nada de nuevo, pero estas mismas personas, no olvidemos, porque aquí hay un doble estándar, estas mismas personas, que no son muchas, que saltan a decir que es una vergüenza lo que hizo el Partido Comunista, al otro día pueden estar llamando a una unidad de la izquierda sin exclusiones, o sea, sin excluir al Partido Comunista. Así es que estos rezongos democráticos de los señores Muñoz, Maldonado y los demás hay que tomarlos con un grano de sal. Y ahora quiero entrar a un tema permanente, del cual recibo todo el tiempo información, a veces más de la que puedo asimilar, procesar. Información que los medios de prensa o no tocan en absoluto o lo tocan muy, pero muy parcialmente, muy marginalmente, como tomando algo con pinza, y me refiero al tema de la Araucanía. Antes de entrar a más, les voy a leer un manifiesto de una agrupación mapuche que dice lo siguiente, para que ustedes se vayan haciendo cargo de la situación que se vive en la Araucanía. Comunicado público. Hoy, 10 de diciembre del 2020, a eso de las 16 horas, iniciamos el corte y control de la carretera P70 a la altura de la posta de Antiquina. En consecuencia, comunicamos a nuestro pueblo mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente.
En el marco de nuestra digna lucha como franja Lavkenche, mantenemos firme nuestra posición y decisión en fortalecer nuestro proceso hacia la autonomía y control de nuestro territorio. Estamos atentos a cualquier situación que altere tal objetivo, el compromiso a la expulsión definitiva de las forestales, a cualquier iniciativa pública o privada que atente contra los recursos naturales del territorio y con la seguridad de nuestra gente. Advertimos al Estado represor, a los grupos paramilitares de extrema derecha y los servidores de las forestales, que no retrocederemos nuestros objetivos: proteger nuestro territorio, a nuestros Weichave y a todo mapuche que respete los principios fundamentales de nuestro pueblo. Manifestamos además lo siguiente: solidarizamos con el movimiento social chileno, con los presos de la revuelta, con sus familiares, amigos y con todo aquel que lucha por la reivindicación de los derechos sociales. Rechazo rotundo las negociaciones con las forestales Miminco, Arauco y sus intermediarios. Entendemos que su único objetivo es debilitar los procesos de reivindicación territorial y cultural de nuestro pueblo. Libertad inmediata a los presos políticos de la revuelta social chilena. Expresamos categóricamente que no aceptaremos la visita de turistas para este 14 de diciembre, día del Lanantú, dado el contexto de la pandemia. Exigimos la libertad de los presos políticos mapuches secuestrados por el Estado racista y represor chileno. Fin a la militarización del Gualmapu. Fuera el capitalismo extractivista del territorio mapuche. Con la fuerza de mujeres y hombres de nuestro pueblo mapuche avanzamos hacia la liberación, libertad a los PPM de Lebu, Mulchen, Arauco, Angol y Temuco, etc. Bueno, esto me llegó ayer y hoy día, cuando estoy grabando para ustedes, o sea, para mí jueves, hubo una quema de una hostería que está en el lago Lanalhue, una hostería bastante grande, muy conocida, que daba trabajo a un montón de gente. La destruyeron. ¿Para qué vamos a hacer un catálogo de los crímenes, los asesinatos, la destrucción de esta gente? Algunos podrían quizás calificar este comunicado público. Algunos van a decir que es una mentira, que esto es una fake news. No, no es una fake news. Lo podría calificar de una provocación. Pero yo en esto tampoco puedo aceptar eso, porque esto no es una provocación. Una provocación es un intento de que nuestro adversario o enemigo, en este caso seríamos nosotros, los Winca, una reacción, ojalá violenta, verbal o física, que nosotros, los que estamos provocando, consideramos que nos va a servir. Picar al adversario, hacerlo que cometa una tontería, que reaccione. La provocación es para producir una reacción. Pero usted no le puede producir una reacción y por lo tanto no puede provocar un cadáver. El Estado chileno, en lo que respecta a la Araucanía, es un cadáver. No reacciona. Y ellos lo saben perfectamente porque lo han estado viviendo y experimentando, hacen lo que se les da la gana y no hay ninguna reacción. Por mucho que ellos hablen del Estado represor, pero no hay ninguna represión. Si hubiera una represión no existiría este grupo que escribe este comunicado. Los habrían reprimido ya. No hay represión. Pregúntenle a la gente del sur si hay represión. Si estas personas andan arrancando, perseguidos por la policía, por el ejército. No, esto no es una provocación. Esto es un acto de soberanía. Es un acto de soberanía. Fíjense ustedes que ellos tranquilamente le notifican a la gente que se inició el corte y control de una carretera. Que no vayan a tal parte porque no. Que no hagan tal cosa, etc. Son decretos. Algo así como decreto supremo del Estado mapuche. Ellos ya no se preocupan de la reacción del Estado chileno, aunque lo digan, porque ya forma parte, digamos, de la retórica mapuche hablar del Estado represor, pero ellos saben perfectamente que no lo están reprimiendo. De vez en cuando, porque se equivocaron, toman a algún preso, toman a alguien y lo detienen, y va a dar una corte donde rápidamente encuentra toda la facilidad del mundo, pero eso es muy marginal. En lo central, en lo esencial,
este movimiento, el movimiento mapuche, el movimiento de estos grupos que se dicen representativos del pueblo mapuche, no han sido reprimidos. Es una cuestión de lógica elemental. Si hubieran sido reprimidos, no existirían estos comunicados, no podrían cortar carreteras, no podrían quemar camiones, no podrían dispararle a la gente, no podrían asesinar gente, no podrían hacer ninguna de esas cosas. No han sido reprimidos, ese es el punto. Y por eso que están ya en sus actividades hace, ¿cuántos? ¿15 años? No han sido reprimidos. Así que este comunicado es como, no sé, pues como un decreto, como lo que hace el gobierno acá en Chile, en el resto del territorio que es chileno todavía, cuando dice que tales comunas vuelven para atrás en el tema de la pandemia. O sea, una notificación. El Estado chileno no reacciona ya. Este gobierno, la clase política, unos por convicción y otros por lo que son, ha manifestado ante estas materias, y está manifestando hace tiempo, una cobardía monumental. Una cobardía monumental, simplemente. No se atreven a hacer nada. Y incluso la retórica de elementos, de oficiales, de carabineros que hayan sido suficientemente domesticados y amaestrados, revela esto. Ante el incendio de esta hostería, de este acto terrorista, de este acto vandálico, el coronel Cristian Martínez dijo lo siguiente, comillas, como carabineros condenamos los hechos. Esa no es la frase de una institución policial cuya razón de ser es perseguir a los que quebrantan la ley. Eso de decir condenamos es lo que dicen los políticos, es lo que dice un ciudadano. Condenamos, o sea, una condena moral, una condena ética. Condenamos. Y luego anunció que se estaría formando un equipo multidisciplinario para ubicar a los autores. Es lo mismo que dice el gobierno general, de que perseguiremos a los responsables y los llevaremos a la justicia. Nunca hay ningún responsable, nunca se lleva a nadie a la justicia, salvo que por error se topen de cara con alguien y entonces no les queda otro remedio. Pero no hay una acción propiamente tal, un procedimiento activo para buscar a responsables y llevarlos a la justicia. Y además, este señor Martínez, este coronel, y el gobierno, y todo el mundo sabe perfectamente quién es el autor. Si el autor no es Juan Pérez o Pedro Soto, como cualquiera que sean los nombres de los mapuches que hicieron esto, si es que eran mapuches. El autor es la organización que los manda a hacer estas cosas. El autor es la CAM. Entonces, ¿qué más tienen que investigar con un equipo multidisciplinario? Tal es la cobardía y la impotencia del Estado chileno, cosa que viene de atrás, pero que ahora ha llegado, digamos, al sumum con este gobierno, que honestamente algún grupo, debiera demandar, debiera acusar constitucionalmente a este gobierno por el gravísimo delito de no cumplir con su deber. Hay una figura legal específica que en este momento no recuerdo, grave abandono de su deber o algo por el estilo, porque el primer deber de cualquier Estado es la conservación del territorio, ¿no? Y el orden social, digamos. Pero dentro del orden social lo primero es mantener el territorio. De hecho, esa es la razón de ser de la existencia de las Fuerzas Armadas, se supone. Proteger el territorio de otros. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a llevar una acusación de ese tipo cuando esta cobardía abarca todo el país? ¿Quién se va a atrever? ¿Qué juez se atrevería a aceptar esa acusación? ¿Qué juez se atrevería a investigarla, a procesarla, a llegar a una resolución? ¿Qué medio de comunicación se atrevería a seguir este asunto, a mantenerlo, digamos, calentito? Pero si los medios de comunicación ni siquiera informan de estas cuestiones. Hoy, marginalmente, apareció en los medios el incendio de esta hostería. Todo lo demás que está ocurriendo, desde luego este manifiesto no aparece por ninguna parte, esto que les leí yo,
hay una complicidad absoluta, una complicidad que tiene muchos aspectos. Un aspecto es de pagar protección para que no los quemen nuestros camiones con que repartimos nuestro producto. ¿Han sabido ustedes de algún camión, de algunas empresas periodísticas que haya sido quemado en camino hacia el sur? Entre los 550 camiones quemados, ¿se sabe de uno? Bueno, habrá algún tipo de arreglos ahí, algún tipo de acuerdo. Y uno observa en Chile, lo que se observa en otras partes del mundo también, en Estados Unidos por supuesto, un proceso masivo y acelerado y aterrador de integración de la élite institucional. Esto de los poderes autónomos, la justicia por un lado, el Congreso por otro, el Estado, después el quinto poder, creo que hablaban, o el cuarto poder, la prensa. Olvídense de toda esa cuestión. Se están integrando de una manera impresionante, están funcionando como un solo organismo de poder. En Estados Unidos, con el tema de las elecciones, con el tema de la presidencia de Trump y las elecciones presidenciales, el fenómeno ha sido visto notoriamente, es escandalosamente notorio, está desnudo. Pero da lo mismo, porque en la medida que las instituciones del poder son instituciones del poder y además están articuladas unas con otras en una tarea común, el ciudadano normal, que no tiene poder ninguno, queda en la indefensión total. Entonces, volviendo a Chile, cuando vemos a una zona completa del país que simplemente está siendo entregada, si es que ya no fue entregada, de hecho, a la CAM, a una organización paramilitar. Cuando uno ve que ni siquiera se toca el tema, que muy de vez en cuando aparece alguna noticia puntual, que no se da pelota a la gente que vive o trabaja allá. Cuando se ve que incluso, como oficiales de carabineros condenan los hechos como si esto fuera un tema moral y no policial. Cuando todo el mundo sabe quién es el autor es la organización, no las personas propiamente tal. Y sin embargo no se hace nada. Cuando se pueden dar el lujo de ya no simplemente atacar así en una emboscada un camión, sino que cortar un camino, o tomarse una municipalidad, y no pasa nada, y no se dice nada, y se habla cuando mucho de mesas de diálogo y algún funcionario de gobierno se da una vuelta rapidito a título de escopeta en una farsa grosera, una farsa estúpida y grosera, porque no engaña a nadie. Está claro entonces que esa élite del poder y comunicacional entregó esa zona del país a la CAM. Punto. Eso es. Ya se entregó. Esto es un hecho consumado. Ninguna institución chilena, ninguna, y cuando digo ninguna me refiero a todas, y estoy incluyéndolas a todas en el ninguna. Ninguna tiene pelotas hoy en día para defender la integridad territorial de Chile. Así es. Los tienen amarrados con ciertos discursos, con ciertos conceptos, y bajo el imperio de una ideología que ahora se está dando el lujo de pretender votar en el Congreso un indulto para lo que ellos llaman los ciudadanos que participaron en la revuelta social, o sea, los criminales, los incendiarios, los ladrones, los vándalos que destruyeron y quemaron y arruinaron a innumerables personas. Echaron casi abajo la economía nacional, arruinaron a cuánta gente. Se convirtieron ahora en grandes luchadores sociales a los cuales hay que indultarlos. Y yo no sé en realidad a quiénes hay que indultar cuando apenas hubo detenidos. ¿Y qué hacen las instituciones? Se prestan a ese juego. Son parte de ese juego. Todas en este momento. Incluyo aquellas instituciones que miran para otro lado. Todas están como bajo un estado de hipnosis,
con el tema, por ejemplo, los derechos humanos. No se puede tocar a ningún combatiente, no se puede tocar a ningún vándalo, no se puede tocar a ningún asaltante. Si llega a morir uno de ellos por casualidad, se convierte en un mártir, se convierte en alguien por el cual se hacen procesiones para ir a visitar a su familia. Se habla además de bonos, de pagos especiales para los familiares de aquellos que han sido victimizados por este Estado represor, que no ha reprimido nada, que no se atreve a reprimir. Y represión es la palabra que corresponde cuando alguien está destruyendo el país, ¿no? O se está apoderando de una zona. Por supuesto que hay que reprimir eso. ¿Cuál sería el verbo que corresponde? Cobardes. Una manga de cobardes. A veces me da vergüenza ser chileno, realmente, se los digo. Me da vergüenza ver tanta cobardía. Arriba, al medio, abajo, por todos lados. Todos tratando de quitarse el bulto, de no ser puestos en las listas, de no ser blanco de algún ataque. Y van a ser blanco igual, pues. Tarde o temprano, de una forma o de otra. Y se lo van a merecer. Voy a mi primer bloque comercial. Si ustedes me permiten. Bueno, me tienen que permitir porque no me lo pueden impedir. Así se sostiene este programa. Y parto diciéndoles que el regalo del ajedrez es uno de los mejores regalos que usted pueda imaginar para un niño, sobre todo un niño habiloso. Los niños habilosos son los que requieren más cuidados para que no se pongan lesos como los otros, para que no degraden, para que no se pierdan sus talentos al mezclarse con... Entonces a esos hay que cuidarlos más que a nadie. Hay que ayudarlos a que mantengan, desarrollen y consoliden su inteligencia. Y el ajedrez es una de esas maneras. Y en espacioajedrez.com ya están listos los paquetes. Esa caja que usted está viendo, ese reloj que usted está viendo, ya están listos con el papel de regalo. Usted no se tiene que molestar ni siquiera en eso, en envolverlo como corresponde. Entre espacioajedrez.com, adquiera uno de los dos productos o los dos juntos si quiere. Y eche una miradita a ver los cursos que está preparando Pablo. Yo no sé, conozco el detalle, así que le digo a usted, el posible interesado, que entre a espacioajedrez.com, pregunte y vea qué cursos tiene en mente, que ya quizás está empezando o está por empezar Pablo Tolosa en espacioajedrez.com. Y amigos, os recomiendo una vez más que se hagan socio del Club Explora, que le manda todos los meses, por ser socio del Club Explora, 2 botellas, les voy a mostrar una solamente, de vinos escogidos, como este artesano vino tinto Carmener, cosecha manual. En esta corbatita que ustedes ven se explican todos los detalles de este vino, cuándo fue cosechado, con qué conviene consumirlo, con qué alimento, cosas concretas, no nada de lirismo baratieri. Así, por ejemplo, aquí nos dice que, qué sé yo, maridaje asado de tira, ñoquis y pastas, potencial de guarda hasta 7 años. Bonita botella además, artesano. Para hacerse socio usted tiene 2 posibilidades. O paga una OF mensual y recibe 2 botellas de vinos distintos. Puede ser este tinto con otro tinto, o este tinto con un blanco o 2 blancos. Varía la cosa. Usted siempre tiene vinos diferentes. O paga una OF y media, se hace socio por una OF y media y recibe 3 botellas también distintas entre sí. Vinos realmente exquisitos. Da gusto de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, probar un vino diferente con la garantía que es de alta calidad. Y para transferir vehículos rápidamente, sin que usted se tenga que conectar en 1.000.000 de trámites, entre a autopass.cl y ahí póngase en la lista para que ellos le tramiten todo, salvo el momento final que se celebra en la notaría, donde usted tiene que firmar, las personas que hacen la transferencia, pero es un trámite de unos pocos minutos. Todo lo demás lo ha hecho Autopass, lo tiene todo listo, todo el papeleo que supone una transferencia automóvil está lista. Usted llega, firma, 5 minutos, una cosa así, ¿cómo están?
Hasta luego. Y listo. Autopass.cl, transferencia rápida y sencilla. Y para aprender inglés de una vez por todas y poder hacer tantas cosas que se hacen con el inglés, ¿no? Con los idiomas en general uno se abre una puerta tras otra. El inglés es la puerta más grande de todas en este momento, como antes era el francés, y antes era el latín, y antes era el griego, qué sé yo, ahora es el inglés. Entrenainglés.cl es el sitio que corresponde a una academia donde los profesores son profesores de inglés y le dan las clases online, que son clases potentes, muy penetrantes. Cuando uno está solo frente a una pantalla para seguir un curso, realmente es mucho más rendidora la clase que si está en una sala con otras personas. No hay distracciones, usted está concentrado en la pantalla. Así que estos cursos online son súper buenos. Entrenainglés.cl, si tiene cualquier duda, pregunte ahí o vea lo que hay ahí. Y llegado el caso, mande un mail a la dirección que usted va a ver en Entrena Inglés Online. Entrenainglés.cl, perdón. Les estaba contando que el coronel Martínez había dicho que como carabineros condenamos los hechos, pero es una frase que no corresponde. No tiene nada que ver. El gobernador de Arauco, dijo, se aplicarán las herramientas legales disponibles. ¿Cuáles herramientas legales disponibles? ¿Qué quieren decir con eso? Las que estén disponibles, a las otras no. Están todas las herramientas legales están disponibles siempre. ¿No es cierto? Usted por último puede perseguir a alguien por curado, porque estacionó mal. Si no hay una ley antiterrorista, hay otras leyes. Por ataque a la propiedad, por asesinato, por lo que sea. El tema es estar dispuesto a usar esas herramientas legales disponibles. Y además todo esto suena muy hipócrita cuando todos sabemos que ellos saben, que nosotros sabemos que ellos saben quién es el autor de estos desaguisados. Pero el señor gobernador de Arauco, así como el coronel Martín, así como el presidente Piñera, así como el ministro del Interior, así como todo el mundo, se hacen los hueones. Eso es todo. Ya entregaron el territorio, lo están entregando. Yo no sé si ya lo entregaron al contado, lo están entregando en cómodas cuotas mensuales, pero lo están entregando. Como mínimo lo están entregando. Entonces, por eso que estos grupos pueden dar notificaciones ahora. Está cerrada esta carretera, no pueden venir para acá. Las forestales se tienen que ir. Y el Estado represor, que no reprime nada. El Estado represor más benévolo del mundo. Yo he estado en un par de programas, he mencionado el tema de este eclipse que se va a producir precisamente en esas regiones del sur. Y he dicho, sabiendo que con eso me gano la mala voluntad, la pica, la rabia, no sé, pues de alguna gente, que esto de ir a ver un eclipse es bastante tonto. Salvo que usted sea un astrónomo. Aunque no veo que de nuevo a ver un astrónomo en un eclipse. Pero por último, es un astrónomo. Bueno, dos cosas. Primero, ya hay en la zona 120.000 turistas que van a ir a ver el eclipse. Contagiándose unos a otros, o siendo contagiados. Bueno, allá ellos. Pero lo interesante que quería ahora, la cosa nueva que quería mencionar, es que en realidad, fuera del hecho de que en un eclipse no hay nada que ver, porque consiste el eclipse en que se deja de ver algo, porque se oscurece todo. Pero suponiendo que en el fenómeno del inicio o del fin del eclipse, el momento en que se está produciendo el eclipse, hay algo que ver. Vamos a suponer eso. Yo les puedo asegurar que de estas 120.000 personas no va a haber una sola que lo esté viendo con sus ojos. Lo que van a estar viendo es la pantalla de un celular con el cual van a estar haciendo lo que hace todo el mundo hoy en día, que es no ver las cosas, sino que hacer que su celular las vea por ellos. Ahí van a estar grabando, supongo, o fotografiando el eclipse, y por lo tanto no van a estar mirando el eclipse, todo este fenómeno tan maravilloso, ¿no? Único en la galaxia, que por último cubre todo el firmamento, sino que van a estar preocupados en una superficie como en la palma de mi mano, mirando una pantalla a ver si enfocaron bien el eclipse.
¿Qué les parece a ustedes? O sea, francamente, ¿qué les parece este afán por ir de un lado a otro? Una vez por el eclipse, en otro momento será por ver los fuegos artificiales de fin de año, otro día será por ir a ver pasar a alguien famoso por la Alameda, si es que alguien famoso se molesta en venir a Chile ahora y pasar por la Alameda, por la Plaza de Baquedano especialmente. Y lo interesante es que ya ni siquiera están ahí para ver con sus propios ojos las cosas la gente. Le dejan la tarea de ver al celular. Ellos miran la pantallita. Ni siquiera experimentan en directo la tontería que fueron a ver, por último, sino que están preocupados de grabarla. Entonces, cuando uno ve una fotografía de una masa de gente que está congregada ante un hecho, que a veces puede ser un hecho terrible, y en vez de ir a ayudar, hacen lo mismo. Yo he visto una foto de ese accidente en que un actor murió quemado dentro del automóvil, uno de los protagonistas de una serie bastante tonta por lo demás que se llama Locos y Furiosos, algo así, unas historias imbéciles de tipos que andan para allá y para acá en autos a toda velocidad. Bueno, ya. Uno de los protagonistas salió en el automóvil de un amigo, parece, chocaron, se empezó a incendiar, y yo he visto una foto en que gente, en vez de tratar de hacer algo, acercarse al auto a ver si pueden hacer algo, están con el celular fotografiando o grabando la escena. Y uno ve fotos de cualquier evento, y no hay gente que esté mirando, que esté experimentando por último personalmente, aunque sea algo que no vale la pena haber ido para experimentarlo, pero no, uno ve un bosque de brazos con el celular tomando esto. ¿Qué me dicen ustedes de ese fenómeno? ¿Qué nos dice sobre el nivel mental promedio de las masas hoy en día en el mundo? ¿Qué les dice a ustedes? A mí tengo claro lo que me dice, pero me gustaría que ustedes me lo comentaran, porque tal vez en una de esas soy muy elitista y estoy esperando nada más que la gente vaya a los museos a ver pinturas de Rembrandt. No estoy esperando eso. No. ¿Qué es lo que ustedes opinan de esa situación? De este afán de vivir pegados al celular, no solo para contestar WhatsApp y mail completamente insignificantes, sino que para grabar todo. No verlo y experimentarlo, sino que para grabarlo. Para el día de San Blandón, que lo van a ver, porque no lo ven nunca tampoco. Yo podría apostar todo a que ni siquiera el 1% de las personas que se pasan sacando fotos en sus celulares o en cámaras fotográficas digitales se molestan alguna vez en ver lo que fotografiaron. Simplemente se va acumulando en archivos infinitos de fotos. Y antes de entrar a mi próximo tema, que yo espero que los interese, porque tiene que ver con predicciones para el año próximo, y he estado examinando un montón de sitios, algunos medios esotéricos y otros más científicos. Permítanme recordarles, amigos, que usted puede asegurar sus recursos, sus finanzas, su dinero para toda eventualidad comprando oro. Comprando oro en compreoro.cl. Ahí le van a poner a su disposición unas pepitas de 24 quilates, 10 gramos de oro de 99,9% de pureza, certificados libres de impuestos, que sirven como un resguardo absoluto contra cualquier eventualidad. Así se venga el mundo abajo, el oro sigue valiendo, siempre ha valido y siempre va a valer. Y vale cada vez más, precisamente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, cuando el oro sube de valor, por algo será. En esa pepita de 10 gramos, que es como un lingote chiquitito, muy bonito, ustedes pueden ver la foto en compreoro.cl, ahí está el equivalente más o menos a $500,000 de pesos. Más de $500,000 de pesos. Así que haga cuenta usted cuántos millones puede tener en un montoncito. Es un muy buen resguardo. Le sugiero que entre a compreoro.cl y si acaso en este momento no hay stock, usted se registra y va a ser del primero para comprar. Pero en este momento hay stock, me dicen, así que compreoro.cl. Para la limpieza de su ropa, ya saben, Lavoclub, un detergente
que las tiene todas, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, un contenedor de 10 litros que le dura mucho tiempo, eso es cómodo, lo instala al lado de la lavadora. Puras ventajas, se lo reponen también en su casa, usted no tiene que salir nunca a comprarlo. Y ahora tiene la opción del suavizante con 3 distintas fragancias. Suavizante con 3 distintas fragancias. Lavo Club, estimados amigos. Y no olvidéis, amados hermanos, a Hey, el corredor inmobiliario que vende rápido. Eso es. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted quisiera vender a los 5 minutos que puso un aviso, a los 5 minutos que decidió vender. Bueno, Hey se demora un poco más de 5 minutos, pero vende mucho más rápido que los demás corredores. Tiene métodos muy especiales que le rinden eso, una venta rápida, y por lo tanto le rinden a usted el recibir su dinero rápido también. Hey, estimados amigos, todo lo que tenga que ver con el corretaje inmobiliario lo hace mejor. Y esto incluye, por ejemplo, el manejo de arriendo. Si usted es un rentista, se pone en manos de Hey, él agarra su portafolio de arriendos y se lo maneja, y usted se evita un montón de problemas. He estado viendo predicciones para el próximo año, de todo orden, en parte por divertirme y en parte por informar. He visto predicciones de astrólogos, de supuestos gurúes, las predicciones que hizo Nostradamus, las predicciones que hizo la revista Fortune, las predicciones que hizo el banco no sé cuánto, las predicciones que han hecho científicos de Palo Alto, California. He visto toda clase de predicciones y las he ido notando y he ido examinando, y las voy a ir discutiendo, examinando con ustedes aquí a lo largo de estos programas. Hoy día voy a hablarles de una de ellas, que es lo que llaman la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto que se refiere a lo siguiente, a que las grandes aglomeraciones urbanas, como Santiago, como Buenos Aires, México City, Lima, cualquier ciudad grande, donde es vital para funcionar el transporte público o privado, pero el transporte por medio de vehículos que se mueven de un punto a otro. Ese modelo de ciudad, forzado por la pandemia, está abriendo paso a lo que llaman la ciudad de los 15 minutos, que es, en el fondo, no una ciudad, sino que muchas ciudades que están muy juntitas, si uno la mira de arriba y esto es una sola ciudad, pero que han generado sectores, digamos, llamémoslos barrios, si usted quiere, como los barrios de nuestra ciudad de Santiago, que son autónomos, que son autosuficientes. La ciudad de los 15 minutos es una ciudad que usted puede recorrer en 15 minutos. En 15 minutos usted encuentra todo lo que necesita. Está todo en un radio de 15 minutos de caminar o andar en bicicleta. Encuentra parques, gimnasios, escuelas, empresas, cines, teatro, bibliotecas, servicios públicos, todo. Y es además una ciudad donde los que trabajan, básicamente, o muchos de ellos, o la gran parte de ellos, lo hacen desde sus casas por el trabajo a distancia con la internet. Eso es lo que, según los analistas que examinaron esto, se está ya configurando. Es como los barrios, pero mucho más desarrollado que un barrio. Un barrio ahora, un barrio por ejemplo, en nuestra ciudad, no necesariamente es tan pequeño, no necesariamente tiene todos los servicios. Incluso los barrios más tradicionales, como el que vivo yo, que es Ñuñoa, tienen un montón de servicios, pero no está todo. Hay cosas que uno tiene que salir de Ñuñoa. Aunque aquí yo diría que es el barrio más completo de Santiago, es Ñuñoa. O el otro barrio más completo de Santiago es la comuna de Santiago, por supuesto. Hay otros barrios que son puramente habitacionales, no hay nada. No hay ni siquiera una panadería. Los barrios más altos, más pitucos, Santiago, son puras casas y avenidas interminables, y a lo más lo único que uno ve en la calle es a unas nanas impecablemente de blanco llevando unos coches con guagua. No hay nada. Hay otros que tienen algunas cosas, otras tienen más. Pero aquí estamos hablando de una cuestión mucho más autosustentable. La ciudad de los 15 minutos es
una ciudad donde se trabaja a distancia, donde están todos los servicios y donde por consiguiente si esto se desarrolla, y ya antes de la pandemia habían fuerzas sociales, demográficas y tecnológicas que estaban insinuando que ese era el camino que iba a seguir la humanidad. Ese fenómeno ya estaba en marcha, pero como otras cosas se estaría acelerando con la pandemia. El tema es muy interesante porque si ustedes estudian, y yo puedo recomendar un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es de un famoso autor, Lewis Mumford, que es un poco la historia, la sociología de las ciudades. Cómo la ciudad, que parece siempre ser lo mismo, un conjunto de edificios que están en un territorio, digamos, delimitado, la ciudad es un organismo social que ha cambiado a lo largo del tiempo de muchas formas y ha tenido distintas significaciones en distintos momentos. Les nombro un par de ejemplos. Las ciudades, o lo que podríamos ahora llamar ciudades, en la primera etapa, en la primera fase de civilizaciones de alto nivel, las civilizaciones que hubo en Sumeria o la civilización egipcia, no eran propiamente ciudades como las entendemos ahora, sino que eran simplemente una aglomeración no muy grande de palacios, de el recinto donde vivía el monarca, el rey, el faraón y su corte, y quizás también estaban ahí agrupados sus artesanos, los artesanos que producían en alguna dependencia del palacio alguna cosa, y nada más. Y la población no vivía, la población común y corriente no vivía en la ciudad, vivía desparramada en el campo, en villas, en caseríos. La ciudad eran los edificios gubernamentales, como si todo Santiago consistiera solo en el barrio cívico. Así eran las ciudades de Egipto. O sea, no eran ciudades propiamente tal como las entendemos ahora. Y luego tenemos las ciudades del Imperio Romano, que fue una civilización de ciudades, donde ahí sí tenemos una ciudad habitada por gente, y no solo por los palacios de los reyes o de las autoridades. Y una ciudad donde hay templos, donde hay baños, basílicas, librerías, o sea, bibliotecas. Todas las funciones urbanas aparecen recién en esa tercera etapa civilizacional que más o menos se expresa en todo su esplendor, en todo su poder en el Imperio Romano. Las ciudades, las polis griegas tampoco eran ni como las ciudades romanas ni como las ciudades de Egipto o de Sumeria, de Babilonia. Las polis no eran tampoco como Roma, no eran como Alejandría, y tampoco como las primeras que mencioné, puros palacios. Se acercaban más a nuestra noción de ciudad, pero no eran propiamente tal una ciudad, eran otra cosa. La polis era la polis, era otro ente, totalmente distinto. Y ahora, después, en la modernidad apareció la ciudad industrial en gran escala. Monstruos urbanos inmensos, de gran extensión, con poblaciones gigantes. Santiago tiene 8 millones de habitantes, Buenos Aires, no sé, 15 debe tener, o el doble que Santiago por lo menos. Y así, ciudades gigantescas, ciudades muy grandes, ciudades con millones de habitantes. Ciudades que ya no tienen una forma definida, una estructura clara, un centro con unos pocos barrios alrededor, más o menos distinguible y con una fisonomía determinada. Eso se acabó también. Son ahora las ciudades aglomeraciones urbanas más bien amorfas, donde el elemento principal es el automóvil, para poder precisamente superar estas distancias enormes. Y aún así, a cada momento paralizándose en tacos enormes también. La ciudad donde la gente ya no conoce a sus vecinos. Ciudades que son como ajenas al ser humano. Uno llega a su casa, no conoce a los vecinos, está en un barrio que está a una distancia inmensa, lo que podríamos llamar el centro físico de la ciudad. Luego el otro día toma un vehículo y se va a trabajar a otro lado, en un edificio que está aislado de todo el resto. Y no hay una vida de ciudad propiamente tal como la que existía incluso en Roma, que ya era una megalópolis, mucho menos la que existían las polis. Bien, parece ser que vamos a otro modelo de ciudad ahora. No ya esta aglomeración urbana gigante, amorfa, esta especie de tierra de nadie, sucias, con sectores que son tierra de nadie, donde pululan
bandas de asaltantes, de criminales, de marginales, casi coincidiendo con carreteras por donde pasan automóviles con los cuicos, digámoslo así, si ustedes quieren, o con el ciudadano normal. El fenómeno que ustedes ven en el cine, en la serial y que ven en nuestras propias ciudades grandes. Y eso se ve en Santiago ya. Incluso se ve en Valparaíso y probablemente en Concepción. Aparentemente está emergiendo lentamente, pero ahora más rápidamente, aunque muchas de estas cosas se van a revertir cuando el próximo año, este modelo de ciudad en que el concepto de ciudad como un organismo y no como una acumulación mecánica de cosas, de edificios, de casas, sino que como un organismo, así como una serie de elementos que tienen una relación entre sí, funcional, eso es un organismo, podría estar reapareciendo, podría reaparecer. Y quizás ese es el futuro que nos está esperando, estimado amigo. Una ciudad dentro de la ciudad. Una ciudad a la escala humana, podríamos decir, si es que ese concepto tiene mucho sentido hoy en día. Y que brota dentro de la caparazón ya muerta de las grandes aglomeraciones urbanas. Y esto se va a acelerar enormemente en la medida que se acelere el trabajo a distancia, porque es eso lo esencial en este momento. En la medida que la gente de todas formas tenga que salir de su lugar donde vive para ir a trabajar a otro lado, la ciudad tradicional, esta aglomeración urbana inhumana, vasta, enorme, con mucho tránsito, va a mantenerse. Pero en el momento mismo en que una masa crítica de gente pueda efectuar trabajos a distancia, trabajos de servicios, que son los que están predominando ahora, los trabajos de fabricación, los trabajos, digamos, físicos, están cada vez más siendo operados por menos gente y más máquinas. En un caso extremo podemos imaginar fábricas que funcionan con robots y los servicios prestados por personas desde sus casas. ¿Qué clase de sociedad va a emerger de eso? ¿Qué clase de culturas se van a desarrollar? Es interesante. Los hijos de ustedes y los nietos míos probablemente lo van a ver. Y mi último bloque publicitario, estimados amigos, les recuerdo a inviertanusa.cl, que les permite a ustedes invertir en Estados Unidos sin que ustedes se tengan que mover ni siquiera de su casa, menos del país. Inviertanusa.cl tiene no solo conocimiento de cómo se hace para invertir desde el punto de vista legal en Estados Unidos, sino que tiene portafolios con cientos de ofertas, miles de ofertas en el campo inmobiliario y en el campo también de las franquicias, 3.500 franquicias para que usted decida. Fuera de eso lo ayudan en muchas cosas más. Le pueden conseguir cuenta corriente en un banco norteamericano, le pueden conseguir una visa de residencia, si quiere ir a vigilar su negocio en vivo y en directo, visa de residencia como inversionista, todo con inviertaenusa.cl. Y si usted lo que está interesado no es en invertir fuera, sino que en mejorar su propia empresa ahora, preparándose para el gran boom que viene el año próximo, estimado amigo, se los aseguro. Ese es otro tema que voy a tocar, no sé si ahora o mañana o pasado o la próxima semana. Controller, prepare su empresa para ese momento en que los que estén en mejores condiciones van a tomar una enorme ventaja y van a aprovechar lo que algunos analistas, de entre estos futurólogos que estuve viendo, consideran que va a ser el hiperboom del año 21. Así, de esa manera hablan. El hiperboom. Por lo menos en Estados Unidos, y con China, ustedes pueden imaginar todo el mundo. Prepárese para eso optimizando su departamento, su sección, su gerencia de gestión, en todo lo que corresponde al papeleo, las auditorías, las contabilidades, los pagos de cotizaciones, los pagos de salarios, todo ese movimiento de papel administrativo, usted lo puede mejorar y optimizar con Controller, que es una empresa que fue creada por expertos para hacer precisamente eso. Y ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes, para que su empresa parta, pero como avión, el próximo año. Si usted no se va a ir de Chile, como espero que no lo haga, y como no lo va a hacer el 99,99%, somos de acá y acá nos vamos a batir, para bien o para mal. Bueno,
Preparémonos para el próximo año. Preparemos nuestra empresa, preparemos nuestros conocimientos. Hagamos que nuestro departamento de gestión esté tiki-taka para el año 21. Y finalmente, amigos, si usted tiene que el millaje acumulado por sus viajes, los viajes, no sé, de este año, pero del año pasado por último, acuérdese que las líneas aéreas de repente tocan un botón y todo desaparece. Entre a kmmillas.cl y venda sus millas antes que sea tarde y se conviertan en un cero. Conviértalas en dinero. kmmillas.cl. No le digo más, la cosa es muy simple y muy clara. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, creo que se los he mostrado antes, creo, pero no importa, se los recuerdo. Tiene que ver con la historia de Europa. Un tema que a mí me interesa mucho. Y la respuesta a eso, el por qué me interesa tanto la historia de la civilización europea, es porque de todas las civilizaciones que jamás han existido en nuestra Tierra, es la que ha llegado más lejos en todos los campos. Por último, porque es la última, ¿no? Se ha apoyado en las anteriores. Ha llegado más lejos, ha conquistado el mundo y, aunque sea en forma desvaída en algunos lugares del planeta, es la civilización que ha permeado a casi toda la población del planeta, en todo, no solamente en los desarrollos tecnológicos, sino que en su cultura, hasta en su música especialmente, en las artes, su música. La civilización europea es ahora una civilización, por lo menos de todo el sector occidental del mundo, y al menos parcialmente influye, aunque sea con algunos aspectos, en otras civilizaciones que tuvieron su momento de esplendor en el pasado, se pasmaron, se quedaron donde están. Y esta historia, esta civilización, de esta Europa, de esta cuna, del por qué fue ahí que emergió esta verdadera explosión de creatividad humana, superior a todo lo que se vio antes. La historia de eso está en este volumen bastante gordo. Tiene su buena cantidad de páginas, ¿no? Pero vale la pena. Una historia de Europa de Norman Davies, un muy buen historiador norteamericano. Es una historia además que está contada de una manera muy especial. Esto no es un catálogo de historias locales, historia de Francia, después la historia de Inglaterra, después la historia de... No, es la historia de Europa, que va pasando por las iniciativas y las acciones y los momentos de gloria o de decadencia de tal o cual país en un momento dado que la lleva. Es como una carrera. Quién lleva la posta en un momento dado, pero son todos los que están corriendo. Todos están corriendo. De vez en cuando aparecen unos cuadritos, por ejemplo como este que están viendo aquí, donde se explica o se desarrolla un tema específico que aparece dentro de la narrativa histórica. En este que estaban viendo ustedes, Holism. El libro es súper bueno. Me acuerdo de haberlo comprado hace años, antes de... creo que a fines del siglo pasado, o a principios de en Nueva York, en una librería allá. Y lo tengo todos estos años, o sea, unos 20 años más o menos. Y de vez en cuando le echo otra mirada y está medio ya descuajeringado. Y es súper útil, súper interesante. Si usted no sabe nada de historia europea, sobre todo, miren, abarca desde la edad del hielo hasta la Guerra Fría. O sea, en este sentido se quedó un poquito atrás. Por supuesto, no aparecen los fenómenos que estamos viviendo ahora, el terrorismo islámico, la pandemia, la emergencia brutal de China. Pero eso ustedes lo pueden averiguar en cualquier otro libro más pequeño o simplemente recordando lo que están viendo con sus propios ojos. Esto es la historia entonces de Europa desde la edad de hielo, más o menos hace unos 10.000, 15.000 años atrás, hasta la Guerra Fría. Un gran libro, lo encuentran en Amazon, está todavía disponible. Es un libro que ha sido editado muchas veces, ganó un premio en alguna parte, es uno de estos libros que hacen historia. Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy día. Para el sábado, no sé qué les voy a ofrecer. Buscaré, como de costumbre, algo que me interese a mí, pero sobre todo que les interese a ustedes. A mí me interesa todo lo que tengo a mi alrededor, pero no todo lo que tengo a mi alrededor les interesa a ustedes. Así que voy a buscar algo. A lo mejor puede ser un poco esto de el por qué Europa. Porque es una pregunta que se le han hecho muchos historiadores, filósofos de la historia. ¿Por qué fue en Europa
que hubo esta explosión de desarrollo científico, por ejemplo, que no hubo en otras civilizaciones, donde sin embargo existían los elementos que lo hubieran podido quizás permitir, y sin embargo no pasó. ¿Por qué en Europa se desarrolló tanto la industria armamentista a base de la pólvora a partir del siglo más o menos XIV, XV? Y en China, que habían descubierto y desarrollado la pólvora mucho antes que se conociera en Europa, nunca la usaron, o muy poco, no la desarrollaron como arma, sino que para hacer fuegos artificiales. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Que hay en la estructura social, demográfica de Europa, que produjo los desarrollos en eso como en otras materias, y en otras sociedades donde existían los elementos, la cosa no cuajó. Es re interesante. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo entonces mañana.